Paz a vosotros. Continuamos con nuestra tercera porción del libro de Números, Cuando hagas subir, y estamos ya en nuestra quinta lectura. En esta lectura vamos a ver cómo es la primera vez que va a avanzar el campamento, el pueblo de Israel, cómo es que van a avanzar de una manera ordenada, de acuerdo a lo que Dios les dijo. Y pues estuvieron casi acampando al pie del monte Sinaí casi un año. Llegaron, leíamos en Éxodo, llegaron el primero del tercer mes, que sería Sivan, y se van a ir el 20 del mes de Iyar. Les faltaron 10 días para completar el año. Entonces estamos en nuestro capítulo 10, en el versículo 11. Dice así: y fue en el año segundo de la salida de Egipto, en el mes segundo, Iyar, en el 20 del mes, ascendió la nube que estaba sobre el tabernáculo del testimonio. Ahora, ¿por qué tanto se esperó hasta el 20 de Iyar? ¿Por qué no antes? ¿O por qué no después? Habíamos hablado hace poco sobre la festividad de las segundas oportunidades. Dijimos que era la segunda Pascua, donde se le dio la oportunidad a los que no pudieron celebrarla en el día original, el 14 de Nisan, pues se les dio esta oportunidad de hacerlo el 14 de Iyar. Entonces se les da unos pocos días y es entonces cuando se debe partir. De no haber sido por esto, ellos hubieran partido desde Nisan, vamos. Dice el verso 12. Y partieron los hijos de Israel conforme a sus trayectos desde el desierto de Sinaí, y se asentó la nube en el desierto de Parán. Y partieron por primera vez conforme a la palabra de Dios a través de Moisés. Y partió el estandarte del campamento de los hijos de Judá al principio, de acuerdo a sus legiones, y sobre su legión estaba Nachshon, hijo de Aminadab, y sobre la legión de la tribu de los hijos de Isachar, Netanel, hijo de Suar, y sobre la legión de la tribu de los hijos de Zebulún, Eliab, hijo de Gelón. Y al ser desmontado el tabernáculo, entonces partían los hijos de Gershom y los hijos de Merari, los que cargaban el tabernáculo. Y entonces partía el estandarte del campamento de Rubén, de acuerdo a sus legiones, y sobre su legión estaba Elitzur, hijo de Shedeur. Y sobre la legión de la tribu de los hijos de Shimón, Shelumiel, hijo de Tsurishadai. Y sobre la legión de la tribu de los hijos de Gad, Elisafat, hijo de Deuel. Y entonces partían los catitas, los que cargaban el santuario, y levantaban al tabernáculo hasta su llegada. Es decir, ya habíamos visto cómo se iban a formar y cómo iban a acampar. Y nuestro Dios les encomendó que así como estaban ordenados para acampar, así también debían de salir. Al momento de partir de un lugar a otro, ya la nube dice que se pare en el desierto de Parán. Entonces así es como van a ir formaditos. Primero las 3 tribus que estaban con Judá. Después venían los meraritas con los gershomitas. Recuerden que ellos cargaban, los gershomitas todo lo que eran telas y los meraritas todo lo que eran tablas. Posteriormente vienen los rubenitas con sus 3 tribus, y después van a venir los coatitas. Los coatitas son los que cargan los utensilios más sagrados. Explicábamos lo que era el candelabro, la mesa, el arca, todo esto va, digamos, al centro. Si se da cuenta es como una procesión real, digamos. Van el pueblo y en medio va como el más importante. Seguimos leyendo. Dice: y entonces partía el estandarte del campamento de los hijos de Efraín, de acuerdo a sus legiones, y sobre su legión Elishama, hijo de Amiud, y sobre la legión de la tribu de los hijos de Menashe, Gamliel, hijo de Pedatsur, y sobre la legión de la tribu de los hijos de Benjamín, Abinadán, hijo de Gidoní. Y partió el estandarte del campamento de los hijos de Dan, es decir, el último, colectador. ¿Por qué le dice colectador? Porque a todo lo que hubieran olvidado los demás, los que ya pasaron, que hubieran dejado algo en el campamento, cualquier cosa, pues ellos iban como recogiendo. Ellos iban en la parte de atrás, ellos eran la retaguardia, lo último. Dice, colectador de todos los campamentos, de acuerdo a sus legiones, y sobre su legión Ahiezer, hijo de Amishadai. Y sobre la legión de la tribu de los hijos de Asher, Pegiel, hijo de Ojran. Y sobre la legión de la tribu de los hijos de Neftalí, Ahirá, hijo de Enán.
estos son los viajes de los hijos de Israel. Estos son los viajes, o esto es el orden que llevan en el momento de sus viajes, de los traslados. De acuerdo a sus legiones, y partieron. Partieron, es decir, ese mismo día, el 20 de Iyar, toda esta movilización de gente partió. Esto es sorprendente, de verdad. El leerlo es una cosa, pero el imaginarlo cómo es que fue, o el verlo incluso, sería algo sorprendente. Recuerde, hicimos las cuentas, o nos decía la escritura, que eran 600,000 aproximadamente hombres de guerra, más aparte los 22,000 levitas, más aparte hay que sumar lo que eran niños y niñas, lo que eran mujeres, lo que eran ancianos. Todas estas cosas se van sumando. Hacíamos la cuenta, aproximadamente 3 millones de personas. Imagínese usted la movilización, porque no van nada más las personas, van con sus carretas, van con sus animales, van con sus tiendas, van con todas sus pertenencias. Sin embargo, ellos mantienen la formación, pues encomendada por nuestro Dios. Seguimos leyendo. Verso 29. Vamos a hacer un paréntesis, un poquito. Vamos a ver un diálogo que tiene Moisés con su suegro. Dice, verso 29. Y le dijo Moisés a Jobab, hijo de Reuel, el midianita, suegro de Moisés. ¿Por qué le dice Jobab? Si nosotros sabemos que se llama Yetro, ¿por qué mencionarlo como Jobab? Bueno, Yetro aparece escrito en Éxodo hasta el momento, hasta antes de que fuera entregada la ley. Dijimos, Yetro era sacerdote de Madián, pero él era idólatra, él conocía a otros dioses, y cuando escuchó todo lo que Dios hizo por su pueblo, entonces él se convierte con las palabras muy hermosas, bendito Dios que hizo, bendito Dios que ayudó a su pueblo. Entonces, Yetro se convierte. A esta conversión se le pone o se le cambia el nombre también a Jobab. Jobab viene de la palabra Jibeb, que significa aprecio o amor hacia, pues, la ley, hacia nuestro Dios, hacia lo que él ahora sabe que es lo verdadero y no todo lo que vivió en el pasado. Entonces, ¿qué le dice Moisés a su suegro? Estamos partiendo nosotros hacia el lugar del cual dijo Dios, a este lo entregaré a vosotros. Moisés le está diciendo, ya nos vamos, ya estamos partiendo de aquí, vamos hacia la tierra prometida, a la tierra de Israel, la tierra de Canaán. Y le va a tratar de hacer un acuerdo con Yetro. Dice, ven con nosotros y te beneficiaremos a ti, pues Dios habló de traer bien sobre Israel. ¿Qué significa te beneficiaremos? Dios le había dicho a Moisés que les iba a dar cierta tierra o cierta división de la tierra de Israel, ciertos lugares le iban a corresponder a cada tribu. Yetro, al no ser del pueblo de Israel, de una tribu, no pertenecer a ninguna tribu, pues digamos que él no tendría un territorio. Sin embargo, Moisés le está hablando de darle ese beneficio, darle un pedazo de porción, una tierra, para Yetro y para sus hijos. Dice el verso 30. Y le dijo a él, no iré, sino que a mi tierra y a mi lugar natal iré. Yetro le dice, no puedo, no estoy de acuerdo, tengo otros asuntos, voy con mi familia. Esto parecería un poco contradictorio con lo que vimos, o incluso el cambio de su nombre, de amor hacia nuestro Dios. ¿Por qué regresarse a sus idolatrías en su tierra de idolatría? Sería como algo contradictorio. Seguimos leyendo, verso 31. Y le dijo Moisés, no, por favor, ahora nos abandones a nosotros, pues por lo que ciertamente supiste cuando acampamos en el desierto y fuiste para nosotros como ojos. ¿Qué le está queriendo decir Moisés con esto? Dice, lo que ciertamente supiste cuando acampamos, es decir, tú viste cómo estábamos, te diste cuenta de nuestras necesidades. Si recordamos allá en Éxodo, cuando llega Yetro y ve a Moisés que está juzgando a todo el pueblo desde la mañana hasta la tarde y que hacía continuamente, Yetro le dice, Moisés, tienes que aprender a delegar, tienes que ir dejando las cosas porque te vas a malgastar tú, te vas a desgastar y también al pueblo. Mejor, y le dice,
nombra jueces que estén sobre un pequeño grupo de gente, sobre un poco más grande y sobre muy grandes, y los problemas más difíciles que no puedan resolver, pues que pasen directamente a ti. Por eso Moisés le dice, también le menciona, fuiste para nosotros como ojos. ¿Por qué como ojos? Precisamente al no pertenecer al núcleo del pueblo, Yetro, al ser extraño, podía ver cosas más allá de lo que ellos no podían. Veía por las necesidades, sin mencionar que al estar enfrente de Madián, pues Yetro sabía cómo liderar un pueblo, sabía qué cosas se podían o se debían hacer y qué cosas no, y estos son los consejos que le dio a Moisés en su momento. Además, al decirle nuestros ojos, Moisés le está recordando, o uno de los temores que, digamos, puede tener Moisés es cómo es que convirtiéndose, aceptando y reconociendo que Dios es el único Dios verdadero, por medio de lo que ha visto, los milagros, las maravillas de nuestro Dios, cómo ahora se va a regresar a su antigua vida, a su antigua tierra. Esto lo van a saber los demás y van a decir, pues no que era bueno, no que era lo verdadero. ¿Qué pasó entonces? ¿Por qué se arrepintió? ¿Por qué quiso regresar a su antigua vida? Esto sería una profanación del nombre de Dios, y tomamos esta enseñanza también nosotros. Cuando conocemos la verdad, la palabra de nuestro Dios, cuando entendemos que es el único Dios y que es lo bueno y lo verdadero y que es lo que nos conviene también seguir, y lo abandonamos por X, por Y razón, motivo, abandonamos el camino de nuestro Dios, sería una profanación al nombre de nuestro Dios. Precisamente el resto de la gente diría, pues, ¿no era lo mejor? ¿Por qué entonces te vuelves a esto? Entonces, tener cuidado con esta parte. Esto era lo que le preocupaba a Moisés también. Y seguimos leyendo. Dice el verso 32. Y será si vinieres con nosotros. 32. Dice, y será si vinieres con nosotros, entonces será el bien aquel con el cual nos beneficie Dios a nosotros, y con eso mismo beneficiaremos a ti. Es decir, lo que hablábamos al principio sobre el darle una tierra, un lugar de posesión a Yetro y a su familia. Aquí concluye este relato o este pequeño paréntesis del diálogo que tuvo Moisés con su suegro. La verdad es que no está claro si el suegro de Moisés acompaña al pueblo o se regresa a su tierra. Hay muchos comentaristas que opinan que sí se regresa a su tierra, pero no a su idolatría, sino que regresa de nuevo a Madián para hablar del Dios verdadero. Es un emisario ahora, pues para convertir, para ganar almas para nuestro Dios. Pero que no se fue, dicen los comentaristas, que se fue él, pero no se llevó a su familia, dejó a sus hijos ahí con Moisés y con el resto del pueblo, para que no se pensara lo que hablábamos, que era una profanación del nombre de Dios. Y los comentaristas se basan principalmente en textos de Josué y de Jueces, donde habla de que los hijos o los descendientes de Yetro estaban en la ciudad de Jericó. Se les asigna este lugar dentro de la tierra de Israel, se les da esta pequeña porción de la tierra de Jericó. Entonces decimos, no está claro si se queda, se va. Lo cierto es que sí hubo una, digamos, relación cercana entre sus hijos y el pueblo de Israel. Seguimos leyendo verso 33. Y partieron del monte en el que se manifestó la gloria de Dios, es decir, del monte Sinaí, a un camino de distancia de 3 días. Y el arca del pacto de Dios viajaba delante de ellos a un camino de distancia de 3 días. 3 días era, digamos, lo que se estaba planeado que durara el viaje a través del desierto. Sin embargo, vemos que por los pecados que cometieron, tanto en esta porción como en la porción de la siguiente, la cuarta porción del libro de Números, vamos a ver entonces que no fueron 3 días, tuvieron que ser muchos más. Y vamos a resaltar esta parte también, dice, el arca del pacto de Dios viajaba delante de ellos un camino de distancia de 3 días. ¿Cómo? Habíamos explicado que venían los campamentos de Judá, y venían meraritas y geshonitas, los campamentos de Rubén, y venían los coatitas cargando
todos los instrumentos del tabernáculo, entre ellos el arca del pacto. Como entonces nos dice que el arca venía adelante de ellos 3 días, incluso sola. No había nadie con ella, bueno, más que los que la venían cargando. ¿Cómo es posible que se adelantaran o que algo tan valioso lo mandaran solito por el desierto? Entendemos la protección de nuestro Dios, eso está claro. Pero también hay comentaristas que sostienen que en realidad había 2 arcas. Un arca, la que hizo Betzalel, que era de oro, que donde se encontraban las tablas de la ley, la vara de Aarón que reverdeció y un gomer de maná. Y otra arca que nos dice Deuteronomio capítulo 10, verso 1 y 3, que Dios le ordena construir a Moisés, un arca de madera donde van los pedazos de las tablas que rompe Moisés, las primeras tablas que escribe Dios con su dedo, y Moisés rompe al ver el pecado del becerro de oro. Entonces hay quienes piensan que ya que había 2 tablas, 2 arcas, la principal de oro iba con todo el campamento, con todo el ejército del pueblo, y la segunda arca, la de madera, la que tenía las tablas rotas, era la que iba adelante. Repetimos, esto puede ser que no lo sabemos, solamente son comentarios pues que tienen algunos estudiosos de la ley. Seguimos entonces. Un camino de 3 días para buscar para ellos un lugar de reposo. Ese era el propósito de que el arca se adelantara 3 días para encontrar un lugar donde acampar. Dice el verso 34, y la nube de la gloria de Dios estaba sobre ellos, cubriéndolos de día cuando partían del campamento. Normalmente cuando viajaban, la columna de nube iba delante de ellos para dirigirlos. Pero en este caso, ya que está la misma arca dirigiéndolos, pues la nube se quedó cubriendo al campamento. Y hasta aquí vamos a concluir con esta nuestra quinta lectura. Si Dios permite, continuaremos más adelante. Pasa a vosotros.